Recientemente se ha vuelto viral la idea de que podemos tenerlo todo sin ayuda. Pero para las madres productivas con niños pequeños la realidad es otra. Estamos intentando escalar negocios rentables que facturan miles de dólares al año mientras aprendemos a maternar en un sistema que no está diseñado para nosotras. Yo misma lo viví. Pasé de facturar miles de dólares a sentir que mi vida se desmoronaba con la maternidad. Perdí una empresa, dudé de mi matrimonio y me sentí perdida. Por eso, si hoy sientes que estás sosteniendo el mundo en un solo dedo, este video es para ti. ¿Cuántas de ustedes sienten que la soñada maternidad se estrelló de frente contra su realidad como mujeres empresarias, emprendedoras, mujeres trabajadoras, en general como mujeres productivas? Y eso pasa porque las mujeres en los últimos años hemos comprado, muy bien comprado, la idea de que podemos ser exitosas, grandes, poderosas, independientes, brillar con luz propia, y todo eso está muy bien, pero lo que nadie nos dijo es que el mundo laboral no está diseñado para nosotras las que estamos maternando. Y aquí te voy a contar un poco rápidamente sobre mi historia. El año pasado, el 2025, lo empecé con un bebé de 6 meses que estaba aprendiendo a sentarse. Yo cumplí 44 años y tenía una empresa que para el 2024 había cerrado el año con una facturación de $280,000 y que para el 2025 se quebró absolutamente. Tenía una subgerente en la que confiaba al 100% y me traicionó y solté mi matrimonio. Terminé el 2025 iniciando un proyecto nuevo, creando una empresa completamente nueva desde cero y con mi esposo sosteniendo el matrimonio mientras yo luchaba ferozmente por lograr anclar mi espíritu emprendedor con la maternidad, pero al mismo tiempo tratando de aprender otra vez a maternar. Y más adelante les digo por qué otra vez. Así que durante esa lucha feroz me di cuenta que el 77% de las mujeres a nivel global no logran anclar su vida productiva, ya sea como emprendedoras, empresarias o trabajadoras, con su vida familiar y con los hijos. Así que me di cuenta que el problema no es la maternidad ni ser mamá, sino que estamos tratando de hacerlo con patrones viejos, con cosas que hoy ya no nos funcionan. Funcionaron, pero hoy ya no. Nosotras en general venimos de familias, sobre todo de abuelas, donde era normal tener 7, 8, 12, 15, 18 hijos. Y mamá se quedaba en casa cuidando de los hijos, de los quehaceres de la casa, lavando, planchando, cocinando, mientras papá salía a producir, a proveer, de pronto pensar en un éxito, de pronto pensar en un crecimiento profesional. Y eso para ese momento está muy bien, pero es un sistema que hoy ya no nos funciona, primero porque ya no tenemos esas familias tan numerosas y segundo porque las mujeres queremos cosas diferentes. Así que, ¿cuál es el costo que estamos pagando hoy las mujeres por hacerlo diferente? Pues muy sencillo. Tenemos mujeres que están retrasando al máximo su maternidad, otras que en definitiva les cierran la puerta a esa oportunidad y estamos las del medio que sí nos atrevemos a maternar, pero nos encontramos cansadas, luchando con prototipos, luchando con nuevas formas de crianza, luchando con la soledad, la culpa, con el juicio propio, el juicio ajeno, la comparación, el cansancio, la falta de sueño, la falta de comprensión, etcétera, etcétera, etcétera. Esa lista puede ser muy larga. Así que como estamos inundadas de talento femenino absolutamente desperdiciado, mujeres que han echado sus sueños al olvido, ya esto no fue, cierro la oportunidad, cierro la puerta a esto, y a millones de mujeres con una productividad perdida. Así que quise hacer este video para mostrarte cuáles fueron las acciones que en ese momento yo seguí de manera inconsciente, pero que funcionaron para mí para poder anclar de alguna manera ese espíritu emprendedor que siempre he tenido dentro de mí y mi maternidad, lo cual era algo con lo que yo estaba luchando ferozmente.
Así que a ese conjunto de acciones que yo ejecuté y me funcionaron, las llamé el sistema Acepta y hoy las quiero compartir contigo. Pero para empezar quiero pedirte dos favores. Por un lado, quiero que me escuches atentamente y por el otro lado, quiero que por favor te sientes y anotes las cosas que por un lado te gusten, pero sobre todo creas que puedan funcionar para ti. Así que arrancamos con el sistema acepta. A de acepta y abraza. Acepta y abraza a la mujer en la que te convertiste. Y aquí te voy a contar otra historia. Antes de los 42, estaba junto con mi esposo empezando a diseñar nuestra vida en pro de la jubilación. Para ese momento, yo ya había sido mamá anteriormente y mi hijo estaba alrededor de los 20 años. Yo fui mamá por primera vez hace 20 años. Estaba trabajando fuertemente en mi compañía, trabajaba casi 16 horas por día, trabajaba sábados, domingos y ese era mi ritmo de trabajo. Trabajaba, familia, jubilación, hijo de 20 años, el tema resuelto, sexo, rock and roll y drogas. Así que esa era la mujer que había en ese momento. Cuando mi hijo, mi segundo hijo nació, yo empecé a extrañar de manera inconsciente a esa Alejandra de ese momento. La Alejandra que podía agarrar las llaves del carro y se iba, la mujer que podía sentarse a trabajar totalmente enfocada, sin interrupciones por muchas horas, la mujer que tomaba decisiones y hacía, la mujer que decía que iba a hacer algo y lo ejecutaba, la mujer que era independiente. Y ojo, aquí estoy hablando de un solo hijo, pero siempre va a haber un duelo cada vez que tú estés embarazada. Vas a extrañar a una mujer que había antes y vas a tener que recibir a la nueva mujer que se va a empezar a construir. Y aquí se trata de hacerle el duelo a esa mujer que se fue y que hoy ya no va a volver. Se fue sin aviso y se fue de manera estrepitosa. Y apareció esta nueva que nadie la esperaba, que nadie la conocía, que nadie la había visto y que tienes que abrazar y recibir con amor. En esta parte del sistema acepta, quiero que te des la oportunidad de hacerle el duelo a esa mujer que se fue sin avisar, que extrañas, que piensas y que te duele que ya no esté y le des la bienvenida, aceptes y abraces con amor a esta mujer que está maternando, que está cansada, que está en medio del caos, que quiere muchas cosas pero no las logra todas al mismo tiempo y que quiere conquistar el mundo con una sola mano. Recíbela con amor, abrázala y acéptala. Luego viene la C. Convierte tus circunstancias en motor y no en carga. Y aquí te voy a contar la segunda historia. Entonces viene esta mujer, Alejandra, que trabaja 16 horas al día, que saca adelante su empresa, que está preparándose para la jubilación, que todo es sexo, rock and roll y drogas, viaje, hágalo. Y se entera que está embarazada. Recibimos nuestra noticia muy felices. Por un lado, sí queríamos tener un hijo, pero lo habíamos planeado años atrás, no a los 42. Es un embarazo que por mi edad se cataloga de alto riesgo, pero en temas de salud estuvimos muy bien. No tuvimos contratiempos, nunca pasó nada raro, todo estuvo en orden conmigo y con el bebé, pero el embarazo que yo viví fue bastante pesado, difícil, complicado por temas de hormonas y sobre todo por tema de energía. Los síntomas empezaron más o menos a los 2 meses de que yo estaba embarazada y me acompañaron hasta el último día que tuve a mi hijo. Náuseas, vómito, neblina mental, la energía se fue, me dolían los senos, me dolía el cuerpo, me dolían las caderas, me dolía la cintura, me dolía la espalda, tuve incontinencia, tuve calambres, no pude volverme a sentar, no pude volver a manejar, tenía que estar acostada todo el tiempo porque el dolor del cuerpo era horrible, me dio un hambre que yo nunca en la vida había sentido antes, era demasiado rápido y escalaba demasiado rápido también. Entonces yo lo llamé una hambre ancestral, pero recuerda que también tenía vómitos y náuseas, así que eso fue un caos total.
el pelo horrible, la piel horrible, fue muy, 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 muy pesado. Así que desde ahí empecé a sentir los efectos del embarazo en mi vida productiva. Mi cuerpo dejó de ser mío completamente. Yo ya no fui dueña de mi cuerpo para nada. Yo le presté mi cuerpo a mi bebé. Lo único que quedaba era un espíritu que se estaba rompiendo. Así que eso empezó a afectarme muy rápidamente en mi ritmo de trabajo, en el enfoque que yo tenía, en la ejecución de tareas. Yo pensé que esa etapa iba a terminar cuando terminara el embarazo. Inicialmente pensé que la etapa iba a terminar hasta cuando cumpliera los 3 meses, que es lo que en general nosotras sabemos que va a pasar. Pero finalmente empezaron a pasar las semanas y terminó el día que mi hijo nació. Y hasta ahí dije yo, aquí termina y ya arranco otra vez con mi vida, voy a estar unos días con mi bebé, pero ya puedo volver a empezar a retomar de alguna manera, a tener reuniones con mi equipo de trabajo, Eso nunca volvió a pasar. Así que ahí es cuando nace esa necesidad infinita de poder volver a ser la Alejandra que había sido antes o de alguna manera tratar de acomodarme a esa nueva realidad y pues eso no pasó. ¿Cuáles fueron las cosas que aprendí hoy en perspectiva de esa situación o de esa vivencia o de eso que me sucedió? Es que la maternidad llegó para quedarse, la haya planeado o no. Por otro lado, aprendí que uno tiene que empezar a construir desde la realidad de lo que está viviendo y no desde lo que yo quisiera que estuviera sucediendo. En ese sentido, el objetivo sigue siendo el mismo. Lo que tuve que cambiar fue la ruta de cómo yo iba a llegar a ese objetivo. Y eso en principio me costó mucho, porque ya ni tenía las mismas herramientas, no tenía la misma energía, no tenía el mismo tiempo. Yo estaba maternando, estaba lidiando con sueños, teteros, lactancia, regresiones de sueño, que para las que estamos acá sabemos que es una cosa horrible. Eso hace que el tiempo y el camino que yo voy a tomarme para poder llegar al objetivo sea diferente. No cambies el objetivo, cambia la ruta de cómo vas a llegar allá. No es de lo que quisieras que estuviera pasando, sino es de lo que realmente está sucediendo. Eso fue lo que aprendí de esa situación. Segunda C de acepta. Construye desde la vida real. Olvídate de la perfección. No vas a volver a ser la misma mujer. Las mamás necesitamos sistemas simples, metas pequeñas, más cortas y una red de apoyo de la cual vamos a hablar más adelante. Así que tienes que reorganizarte, tienes que crear micrometas, tienes que tomar las metas más grandes y partirlas en pedazos más pequeños. Tienes que hacer tareas muy sencillas. Las mamás necesitamos días cortos, pero precisos, efectivos e intencionados para que las cosas nos funcionen. Y aquí hay otra cosa muy importante. Tienes que detectar cuáles son tus no negociables. ¿Cuáles son las cosas que no vas a permitir que pasen, que no vas a ejecutar, a la cual no estás dispuesta a negociar? Y aquí te voy a dar otro ejemplo. Mi no negociable es que en el daycare de mi hijo, en general, los bebés llegan entre las 6:30 de la mañana y las 8 de la mañana y los recogen a las 6 de la tarde. Yo, en cambio, dejo a mi hijo a las 8 de la mañana y lo recojo a las 3 de la tarde. Y ese es mi no negociable. Suceda lo que suceda, sean los días como sean, no pienso mover el horario de mi hijo. Pero para poder ejecutar ese no negociable, tengo que organizar mi día de tal manera que yo lo logre cumplir. El no negociable no va a pasar de manera milagrosa. Tienes que organizar tu vida de tal manera que ese no negociable sea un no negociable, sea inamovible. Sigue la E de acepta. Elige la culpa correcta. La culpa nace junto con tu bebé y esa tampoco se va a ir para ninguna parte. Así que tienes que elegir muy bien en dónde vas a poner tu atención. Así que aquí te voy a contar otra historia. Ya te dije anteriormente que tengo un hijo mayor que incluso hoy está casado. Mi hijo ingresa al jardín cuando él cumple 3 años y mi hijo menor
ingresa al jardín cuando cumple año y medio. Cuando eso sucede en mi vida, yo me sentí culpable, sentí que me había fallado a mí misma, que había sido más capaz siendo joven, que ahora que soy una mujer madura, entonces me fallé a mí misma porque no lo logré, lo cual es bastante cruel. Dejar a mi hijo, separarme de mi hijo en el daycare fue muy difícil. Además de que yo soy una mujer latina y vengo de un jardín en mi país, yo soy colombiana, donde el trato es mucho más cálido, es mucho más cercano, es mucho más amigable, es mucho más amable. Acá siento que el daycare es mucho más frío, es distante. Yo, particularmente yo, siento que el daycare es como que llevo mi hijo, como que llevo un cheque todos los días para ellos y de ahí van tomando su porción diaria. Siento que aquí en los Estados Unidos es un tema más financiero más que cualquier otra cosa. Para ser honesta, muy probablemente ustedes piensen diferente, pero es lo que yo siento. Entonces, en ese sentido, vengo de un ambiente mucho más cálido, mucho más cercano, donde yo me sentía mucho más acogida, a uno en que por un lado tengo que fallarme a mí misma y estoy haciendo algo que realmente no me gusta, dejando a mi hijo en un sitio que yo no quiero, porque no es que el daycare sea malo, es que el ambiente es mucho más frío, es más distante, es más, ¿cómo le fue al niño? Bien, fin, se acabó. Hi, how are you? Okay, bye guys, see you later. Fin, no hubo nada más, no hay integración, no se sabe si el niño tiene hermanos, no tiene hermanos, ya, fin, o sea, conocen a los papás porque deben y se acabó, no hay nada más. Esa es mi experiencia con el daycare, con la culpa, con mis hijos y con la situación en general. ¿Qué aprendí además de que la culpa nace junto con los niños? Que tienes que aprender a elegir la culpa correcta. Si eliges trabajar al 100%, entonces enfócate al 100% en las acciones que vas a ejecutar. Elige y clasifica cuáles son las acciones de más alto valor en la actividad que tú estás desarrollando y lánzate a ejecutarlas. Divide las tareas en tareas mucho más pequeñas. Organiza meticulosamente tu agenda. Como ya dije anteriormente, tienes que volverte efectiva, intencionada y precisa. Eso es lo que vas a hacer. Si tú en el día decides que vas a trabajar 1 hora, 30 minutos, 2 horas, 4 horas, organiza ese tiempo de manera tal que puedas ejecutarlo al 100%. Cuando elijas estar con tus hijos al 100%, ocúpate de la misma manera de esa tarea. Canta, baila, pinta, juega, sal a caminar, ve al parque, lee cuentos, habla con ellos, hazles cosquillas. Todas las actividades que ejecutes con ellos demandan al 100% de tu atención. Pero para poder ejecutar estas dos acciones puntuales, 100% trabajo, 100% tus hijos, tienes que aprender a poner límites. Por un lado, límites a las personas que están alrededor tuyo y por el otro lado, límites a ti misma. Si estás trabajando desde casa y estás con otras personas, comunícales que vas a estar ocupada y que no estás, que te desapareciste, que no existes, que no te llamen, que no te hablen, que no te escriban, desapareces. Tú estás enfocada trabajando. Si estás en un recinto como en una oficina o en algo que se le parezca, igual cierra la puerta y pon algo como en los hoteles, no molestar. ¿Es rudo? Probablemente sí, pero es lo que a ti te funciona. Comunícale a la gente cuáles son tus límites y hazlos cumplir con respeto. Ponte límites propios. ¿Qué son los límites propios? Si tú estás enfocada trabajando, pon el teléfono en silencio, pon el teléfono en modo avión, pon en silencio las notificaciones, apaga la música, no recibas llamadas, no recibas visitas, no te distraigas con cosas que son tareas hormiga.
ponte en fuera de línea y déjalo saber a las personas que están alrededor tuyo. Pero Alejandra, resulta que yo estoy en la casa y tengo que lavar, planchar, cocinar. Muy bien, eso está muy bien. ¿Recuerdas que te dije que las mamás necesitamos sistemas simples, reorganización? Ponte esas tareas de lavar, planchar y cocinar en una agenda y empieza a ejecutarla. No es necesario que hagas las mismas tareas todos los días. No es necesario cocinar todos los días. Yo cocino los sábados o los domingos para toda la semana y se acabó. Ya el resto es calentar y se acabó. No necesito lavar todos los días. No necesito limpiar a profundidad todos los días. Así que prioriza las cosas que son importantes para ti y las demás darles su lugar. Haciendo esta tarea de manera consistente, yo te puedo garantizar al 1,000,000% que si ejecutas esta acción de manera consistente todos los días, te vas a empezar a sentir diferente, porque vas a empezar a sentir que estás cumpliendo con todo al mismo tiempo. Seguimos con la P de permítete ser y sostenerte a ti mismo. Y aquí el mensaje es: no te exijas, no te culpes, no te des palo más de lo necesario, no te agredas. Háblate con amor de la misma manera en que le hablas a tus hijos. Páusate, duerme, descansa, respira de manera intencionada, no cuando tengas tiempo. No necesitas 1 hora, puedes respirar y tomarte 1 minuto del día. Date la maravillosa oportunidad de practicar el no. No hagas cosas que realmente no quieres hacer y destina mejor ese tiempo para hacer cosas que realmente sí quieres hacer. Les doy un ejemplo. Un fin de semana, mi esposo quiere ir a visitar a su mamá. ¿Es absolutamente necesario que yo vaya? No. Puedo tomarme esas 2, 3, 4 horas o para sentarme a ver una película sin interrupciones. O puedo leerme un libro, o puedo ponerme a ver el teléfono, o puedo dormir, o puedo lo que sea. Cualquier situación que yo quiera hacer. O puedo trabajar, o puedo adelantar cosas, lo que sea. Sin interrupciones, sin caos, sin ruidos, sin llantos. Así que aprende a decir no cada vez que puedas y utiliza ese tiempo en otra cosa que tú quisieras hacer. P. Transita sin perfección. Avanzar imperfecta también es avanzar. Y aquí tienes que aprender algo. No vas a avanzar con velocidad, sino con movimiento y dirección. Te vas a mover al ritmo de un perezoso. Puedes moverte incluso en medio del caos, en medio del ruido, en medio del cansancio y en medio de la duda. La duda es la prima vendida de la culpa. Y nunca esperes que las condiciones estén dadas para moverte. Incluso sin hijos, eso nunca va a pasar. Así que anótalo. Seguimos con la A de avanza y date permiso. Matérnate a ti misma de la misma manera que estás maternando a tu bebé. Con amor, con compasión, con paciencia, con ternura, con dulzura, con delicadeza. Y cuando te pilles a ti misma haciéndolo de manera diferente, pausa y redirecciona. No te compares, no te castigues. La vida no es TikTok, la vida no es Instagram. Pon límites sin pedir permiso para hacerlo y no te disculpes por querer hacerlo. Comunica tus límites y hazlo cumplir desde el respeto. No necesitas conquistar el mundo y sostenerlo con un dedo. Si un día lograste que tu hijo tomara la medicina sin llantos, sin peleas, sin estrés, ya triunfaste ese día. Si un día logras que tu bebé duerma de corrido toda la noche, celébralo. Ya triunfaste ese día. ¿Y cuándo? Todo se salga de control, cuando todo está mal, cuando todo sale al revés, cuando las cosas no salen como las planeas, cuando el caos entra por la ventana, cuando el cansancio te
te abrume, cuando la carga esté tan pesada, respira y date tiempo, porque esos días son muy comunes. Matérnate y respira, matérnate y respira, matérnate y respira, matérnate y respira hasta que logres llegar otra vez a tu equilibrio. Hasta aquí hablamos del sistema acepta. A de acepta y abraza. C de convierte tus circunstancias en motor y no en carga. C de construye desde la realidad. E de elige la curva correcta. P de permítete ser y sostenerte a ti misma. T de transita sin perfección. A de avanzar y date permiso. Ahora vamos a hablar de algo que ya mencioné anteriormente, pero ahora quiero profundizar un poco más en eso, y es la red de apoyo. Y aquí te voy a contar otra historia. Como te podrás dar cuenta, soy una mamá inmigrante de primera generación. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía 35 años. Llegué con mi hijo en ese momento, él tenía como 15 años y las matemáticas no me traicionan. Y mi país de origen es Colombia. Yo soy colombiana. Así que toda mi familia, bueno, no toda mi familia, pero mi red de apoyo vive en Colombia. Te podrás imaginar que yo tuve que construir mi red de apoyo desde cero. No tenía a nadie, solamente a mi hijo. Mi hijo pues no va a cuidar a su hermano. Así que, como ya les dije anteriormente, tuve que llevar a mi hijo al daycare. Y ya saben que no es un tema que a mí me guste, pero eso me sirve para decirles que la red de apoyo no necesariamente tiene que ser algo que a ti te guste o que sea perfecta. La red de apoyo tiene que ser funcional, te tiene que servir para algo, no gustar. Son dos cosas completamente diferentes. Así que aquí te voy a dar 3 ejemplos concretos de las redes de apoyo. Por un lado tenemos a los elefantes que viven en sociedades matriarcales donde todo el grupo ayuda a cuidar y a proteger las crías. Luego tenemos otro modelo que es el de los lobos y los zorros, que se disponen de tal manera que la manada entera se organiza para traer comida, proteger y enseñar a los cachorros a cazar. Y el tercer ejemplo es el de las leonas, que practican la crianza comunitaria, donde varias leonas pueden amamantar y cuidar a las crías de la manada. Así que, ¿cuál es la gran lección de las redes de apoyo? Que esta la debes a veces que construir tú. No es de lo que quieres, no es de lo que te gusta, sino de lo que te sirve, porque esa red de apoyo te va a sostener, te va a proteger, te va a cuidar, pero sobre todo te va a permitir construir. Así que pon en práctica el tema de la red de apoyo. Ahora, para ir cerrando este video, quiero contarte que diseñé un PDF completamente gratuito que puede acompañarte en este proceso. Así que haz clic en la descripción o haz clic en el comentario anclado para que lo puedas descargar. Si este video te gustó y quieres que hablemos de algo en especial o sobre algunos otros temas, por favor escríbelo en los comentarios que yo estaré feliz de leer. Pero si quieres hablar directamente conmigo, te invito a que me envíes un correo a mamafenix360@gmail.com, que yo estaré feliz de poder conversar contigo. Gracias por quedarte hasta aquí y te veo en un próximo video. Chao.